Buenos días, juventud. Estamos acá otra vez en un episodio más de lo que es el Emprodcast, la voz del Emprovista. Este espacio que hemos desarrollado para todos ustedes, este espacio que nos ha ayudado a entendernos y a identificarnos también. Hoy otra vez con mis compañeros. eh, Estamos acá para hablar un poco acerca del tema que les traemos hoy. ¿Cómo están hoy? Pura vida, Tuanis. Emocionado por cómo vamos a desarrollar el tema de hoy, porque está bastante Tuanis. Ok. Todo bien, igual también emocionado de una grabación más. Gracias a Dios muy bien por otra vez estar por acá, ¿verdad? Y bueno, súper emocionado y contento de darle a ver qué, porque el tema hoy se las trae, está muy bonito. Ok. Solo para ponerlos en contexto y tal vez como para ir recordando, hoy estamos yo, mi persona, Leo, Arelis, Oscar y Mauricio. Ya mis compañeros lo decían, ¿verdad? Y pues sí, el tema de hoy está bonito, es un tema pues bastante amplio. Sin embargo, hoy pues vamos a tratar de resumirlo, o tal vez no resumirlo, sino tocar hacia donde lo queremos llevar. Para empezar, les pregunto, para ustedes, ¿qué es vida? Y acá tal vez como para explicar un poco y poner un poco en contexto la pregunta, me refiero a qué es vida como el hecho de, de lo que hacemos cotidianamente, ¿verdad? Porque no, tampoco nos vamos a sentar acá hoy a hablar y a tratar de descubrir el sentido de la vida, ¿verdad? Porque para eso ocuparíamos mucho más tiempo, tal vez otro escenario y este no es el medio, sino que veámoslo así. Yo parto de esta pregunta y se me ocurría pensando en lo que normalmente dicen o en lo que normalmente la gente piensa es sobre, digamos, que una persona tenga un estilo o tenga un hábito muy arraigado, digamos, quizás ya sea un hábito, por así decirlo, como la palabra lo dice, eh, y ese dicho que es como, mae, es que estar en el estado que esté la persona, lo que haga la persona, no es vida, más es que eso no es vida, más es que aquello no es vida. Entonces, hacia ahí va mi pregunta, ¿verdad? Ya ahí tal vez como poniendo un poco más en contexto, ahora sí tal vez me puedan responder, ¿qué es vida? O tal vez en el caso contrario de lo que decías, cuando decimos, por ejemplo, o sea, estar en la playa, relax, escuchando las olas, eso es vida. Tal vez desde esa simplicidad. Exacto, sí, sí. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? En mi caso, creo que para mi vida es compartir con mi familia, compartir con mis amigos, asistir a las Reus, eso me tiene muy sufriendo, la verdad. Para mí es vida y estamos Por dos. preparados A todos. por, por 10,000, yo creo, ¿verdad? Ir a la iglesia. Nos está afectando un montón. Para mi vida también es dedicarle ratitos al Señor, ¿verdad? Siento que para mí lo que no es vida es desvelarme. Yo ya me siento como un señor. O sea, yo pierdo horas de sueño y para mí eso es terrible. También el hecho de eh, quizá estar haciéndole mente mucho a las cosas, para mí eso no es vida. Cuando pensamos y pensamos en algo, siento que más ahora que estamos encerrados, bueno, en mi caso no estoy encerrado, ¿verdad? Tengo que salir todos los días, pero todo bien. Siento que no es vida hacerle mucha mente a los problemas. Sí hay que enfrentarlos, pero hacerle mente, nos desgastamos mucho, siento yo. Comparto la opinión de Mauricio, que pues para mi vida es compartir con mi familia, con mi mamá, mi abuela, mi hermana. No hay tiempo que más yo aprecie que compartir con ellas, tal vez una cena, un almuerzo, todos en el comedor y compartiendo, ¿verdad? Almorzando, cenando, hablando de lo que nos pasó en el día.
Entonces para mí eso de verdad es que es muy valioso y ahí es donde yo me siento completo, digamos, con mi familia. Pero también una parte importante de mi vida es pues mis amigos, ¿verdad? Las personas que aprecio mucho, mi segunda familia, esa gente con la que yo comparto, que tengo más cosas en común, digamos, como gustos por algún tipo de películas, por algún tipo de literatura, el gusto, digamos, nuestro, nuestro común denominador, digamos, en mi círculo de amigos es el móvil. Entonces hablar del móvil, arreglar y desarreglar el móvil, hacerlo y deshacerlo, planear, deshacer, para mí eso es vida, ir y compartir y pues precisamente, y pues ahorita estoy como en esa partecilla, ¿verdad? Que qué pereza, no he podido verlos a mis amigos, no he podido compartir mucho con ellos y demás. Entonces para mí esto ahorita no es que no sea vida, porque o sea, sí nos reunimos y demás por videollamadas, pero pues no es a lo que estoy acostumbrado, a lo que estamos acostumbrados, pero igual pues hay que adaptarnos. Sí. Y pues no, eso es, digamos, eso es. Y vos, Arelis, no querés opinar algo ahí, a ver. Sí, tal vez ahí, ¿verdad? Escuchando a mis compañeros, digo, bueno, sería un poco cansado repetir lo mismo, pero en resumen siento que vida son aquellas cosas positivas que nos llenan, porque incluso yo cuando veo a mi mejor amiga y me abraza, yo siento que se me reinicia la vida. Si estoy teniendo un mal día, ya eso me llenó, y como lo mencionaba mucho Oscar, o sea, la familia, los amigos, compartir con esas personas, uno siente como di, por esto vivo, digamos, eso es lo que me llena. Entonces, para mí eso es vida, digamos, muchas de nuestras cosas cotidianas, aunque se vuelven rutina, di, es nuestra vida. Sí, ahí, bueno, tal vez ahí escuchándolos de ustedes un poco, y en realidad, como lo decía Arelis, tal vez era como redundar mucho, pero viendo sus ejemplos de lo que ustedes consideran como vida, yo también me pongo a pensar, digamos, así como nosotros tenemos nuestra forma de vida o nuestra forma de vivir, eh, obviamente hay muchos diferentes, ¿verdad? Yo no sé, yo me pongo a pensar, yo tengo amigos, de hecho hace poco hablaba con un compilla sobre este mismo tema, por así decirlo, o sea, o sobre esta misma parte. Y él me decía, ma, es que yo me siento completo, yo siento que, yo me siento que es vida lo que yo hago. Y él me ponía su ejemplo, digamos, desde el punto de vista que era una persona que se levanta todas las mañanas, hace sus ejercicios y luego de eso se va al trabajo. Volviendo del trabajo, eh, hace no sé, su ocio, que jugar play, que esto, que lo otro. Y él me decía, ma, yo siento que eso es vida y no está mal, digamos. Yo lo pensaba, yo decía, ma, en realidad si vos te pones a analizar, salvo por lo del ejercicio, creo que esa también es mi vida. En realidad, eh, entonces, a mí me llamaba mucho la atención y poderosamente la atención lo que él me decía ese día, porque a veces mucha gente con esa misma rutina, por así decirlo, eso no lo ven como vida y pasan en una quejadera, digámoslo así, ¿verdad? Y buscan vida en lugares donde tal vez no la hay, Porque ¿verdad? es que Y dale. Es que muchas veces no lo ven como vida porque no son cosas que los llenen. Digamos, una persona que tenga que hacer ejercicios obligatoriamente, digamos, no sé, porque si no lo hace ya pone en riesgo su salud, no lo hace porque le gusta, evidentemente esa persona no va a sentir eso como vida porque no lo llena, solo lo hace por compromiso. Entonces, ahí es donde es un poco contradictorio, digamos. Bueno, Y contradictorio, no, partamos no. del hecho de que, Dale, dale. perdón, Chino. No, no, dale, dale. No, y partamos del hecho de que, digamos, vida es muy subjetivo, es muy Ujú. subjetivo. Entonces, lo que tal vez yo considere vida, digamos, que disfruto, que aprecio, que me siento pleno haciéndolo, otra persona quizá no. Entonces hay que partir de ese hecho, que son diferentes realidades juveniles, pero que la podríamos disfrutar
viéndola desde la misma perspectiva, tal vez, eh, si tenemos el concepto claro, que hay que aprovecharla, que no hay que desgastarla. No sé si me doy a entender. Si Sí, todos sí. partimos del hecho de que la vida se disfruta sanamente, si todos partimos del hecho de que la vida se disfruta no haciendo daño, siendo buenas personas, todo el mundo disfrutaría su vida desde la perspectiva que la quiera agarrar, desde el diferente punto de vista que lo quiera tomar y que lo que quiera hacer, siendo buenas personas, digamos. Sí, de hecho, bueno, ahí ya tal vez para aterrizarlo un poco en la idea hacia donde quería llevarlo, es que, y si nos, digamos, les voy a poner como un ejemplo, tal vez algo más global, una persona que, pues, entre comillas, famoso, ¿verdad? Que no sé, que tenga, que tenga cierta fama por lo que haga, ya sea deporte, su arte, su música, lo que sea, hasta cierto punto lo puede llegar a tener todo, ¿verdad? A base de dinero. Y tal vez esa puede ser su vida. Igual, sin irse tan lejos, a uno le puede pasar, ¿verdad? Uno siente que tiene su vida, pero, man, no sé si ustedes tal vez están de acuerdo conmigo. Yo pienso que uno en realidad, teniéndolo todo, aunque sea, no empieza a vivir hasta que no reconoce que Dios es el centro de tu vida. Vos Absolutamente. puedes tenerlo todo, pero si no lo reconoces eso, difícilmente estés viviendo. Simplemente puede ser un frasco vacío y ya. No te van a llenar nada de esas cosas hasta que no reconozcas que Dios es el centro, ¿verdad? Y para mí no hay más que eso, en realidad. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Y es que se siente, no sé, al menos eh, en el punto, ¿verdad? Porque tenemos que haber personas que por mucho tiempo no teníamos a Dios en nuestro corazón y siempre estaba como ese faltante, eso de que no entiendo qué es lo que lo que me falta, no entiendo por qué siento ese vacío, no entiendo qué es esa pieza, ¿verdad? Y cuando te das cuenta de que es Dios, digamos, y que no es que falta la pieza, no es que falta una pieza, es que es la pieza. O sea, no puedes armar tu Ajá. rompecabezas esa pieza. Y una vez que te das cuenta que esa es la pieza, todo lo demás empieza a fluir, ¿verdad? Entonces, es sumamente, siento yo, necesario y a la vez satisfactorio cuando encontrás ese amor, ¿verdad? Tan grande, tan puro y te das cuenta de que tenés ese amor tan grande y tan puro y todo ahí, como vos decís, es el centro y de ahí se empieza a iluminar todo, por así decirlo. O no sé. Inclusive podemos retomar un poco del segundo episodio del podcast, ¿verdad? Que Ujú. hablábamos sobre Ajá. planes de vida y que ha aceptado que todos los que participamos ese día, e inclusive puedo apostar que las personas que lo escucharon aterrizamos al mismo punto, Dios como el eje central, como la viga central de nuestro plan de vida. Entonces, hay de todo, no sé, llamémosle un poco de como reconocimiento por parte de la sociedad, un salario aceptable, no sé, tal vez en el ámbito de las relaciones hay como más personas que le ponen atención a uno y todo, y ahí vamos rodando, vamos viendo, vamos todo, y al final llegas a dormir a tu casa, sea las horas que vayas a dormir, y vas a volver a ver el techo y vas a decir, ¿qué pasa? No sé, me siento vacío. Y creo que aterrizamos en eso, que es Dios el que está haciendo falta en la vida, porque podemos tener muchas cosas, inclusive podemos jactarnos de muchas cosas, pero siento que al final, cuando nos alejamos de Dios, es cuando más mal estamos, espiritual, emocional y de muchas maneras, ¿verdad? Sí. Y es que considero que nuestra consigna como criaturas, digamos, como criaturas de Dios, es que Él es nuestra esencia. Entonces, si Él nos falta, seamos creyentes o no, siempre va a haber, o sea, como decía Arelis, la pieza faltante. Ok, nuestra boca puede decir, tal vez, pongamos el ejemplo de algún no creyente, podría decir, pues, no, o sea, yo siento que vivo mi vida bien, tengo mi manera de pensar, tengo mi manera de ver las cosas, pero es que, o sea, somos criaturas de Dios, Él es nuestro creador y siempre nos va a hacer falta eso porque es nuestra esencia como seres humanos. O sea, no lo podemos negar.
Entonces, una vida sin Dios, me atrevo a decirlo, o sea, muy personalmente, desde mi punto de vista, le falta esa pieza, la pieza, como decía Arelis. No, no, y como yo les decía, y retomando el término, un frasco vacío. O Ujú. sea, vos puedes tener un frasco, lo puedes adornar con todo lo que quieras, que si no tiene nada dentro, y pues difícilmente va a valer algo, ¿verdad? Tengo Eh, un ejemplo, digamos, de algo que me pareció y me lo comentó un amigo, ¿verdad? Hace un tiempo. Esta persona no conocía el amor de Dios, ni siquiera pensaba en un Dios, por así decirlo. Y me decía, toda mi vida para mí era perfecta antes de yo conocer de Dios. O sea, para mí, yo en mi vida estaba súper bien. En todos los Ujú. ámbitos de mi vida, yo sí, que mi familia, que mis amigos, que eso y que lo otro. ¿Y qué pasó? Que conoció a Dios, ¿verdad? Por casualidades de la vida, reconoció el amor de Dios y dice, y me comencé a dar cuenta de todas las fallas que tenía en mi vida. ¿Por qué? Claro. Porque yo no conocía el amor de Dios, no estaba viendo que tal vez era egoísta con mi familia en ciertos aspectos, que conmigo mismo no reconocía muchas cosas, muchos sentimientos que vean en mí. Entonces, es eso, o sea, muchas veces, como decía Sandoval, hay gente que dice, no, es que mi vida está bien y tal, tal vez personas no creyentes, porque nunca han conocido tal vez el amor y la misericordia de Dios, que no han sido capaces de ver más allá de lo que hay, o sea, de ver todo el panorama. Y no es que mi vida dejó de ser perfecta cuando conocí a Dios, sino que le empecé a encontrarle más sentido y más valor Ujú. a ciertas cosas, a ciertos valores, y todo cambia, ¿verdad? Se abre completamente, es todo un panorama nuevo, por así decirlo. Súper identificado con lo que dice Arelis porque nos creamos una falsa realidad. Mae, o sea, es como decir, mi vida está hecha, mi vida es toda, y así era yo antes de hacer mi encuentro de promoción juvenil, Ujú, antes de ser emproísta, bendito Dios que lo soy, bendito Dios que hice ese encuentro en el 2014, porque ahí fue donde me di cuenta que hacía falta lo más importante de mi vida, y o sea, yo era católico y mi mamá y mi abuela era católica, son católicas y toda la vida me lo han inculcado, pero nunca había tenido ese encuentro, esa cercanía, ese momento tan íntimo con el Señor que me dijera, di papito, di no, estás mal, estás haciendo muchas cosas mal que vos crees que están bien, pero no. O sea, ponete así como, ponete a ver las cosas. Amigo, date cuenta. sí, sí. Más sí, y bueno, ahí tal vez viéndolo desde ese punto de vista, yo siempre lo he dicho, eso que decía Arelis y ese ejemplo que nos daba, yo siempre en realidad ese siempre ha sido mi pensar. La vida siempre va a ser más difícil para los que estamos más cerca de Dios, porque vemos cómo son las cosas de verdad. Ujú, Y viéndolo así, nosotros tenemos el conocimiento y sabemos que somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? ujú, Y Correcto. vuelvo con la analogía del frasco vacío. Dios llena ese frasco, pero veámoslo como eso hay que mantenerlo limpio. O sea, Ujú, no podemos mantener a Dios en un frasco el cual va a estar todo sucio. Hay que darle mantenimiento, hay que tenerlo en constante limpieza, hay que estarle dando aseo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto en nuestra vida? ¿Cómo nos queremos, digámoslo así, ¿verdad? Estando limpios en todos los sentidos, ya sea física o espiritualmente. Yo pienso muy importante, es muy satisfactorio el hecho de poder hacer, como decía antes Arelis, al principio, que es diferente una persona que hace ejercicios no sé, por o compromiso, sea, obviamente tal vez. por salud versus una persona que lo hace porque está obligado. eh, es muy placentero hacerlo del otro lado, o sea, sin ninguna presión, ¿verdad? Ujú. Igual en la parte espiritual, digamos, yo lo veo muy similar, digamos. Hay que ejercitar el cuerpo y fortalecerle el alma, ¿verdad? así es.
Entonces, por ahí, no sé qué piensan ustedes de eso. Actualmente pienso que la parte espiritual ha estado costando un poco. Templos cerrados, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros Sí, en nuestra parroquia tenemos la gran bendición de poder contar con el Santísimo, ¿verdad? Con misas Ujú. diarias y demás funciones. Entonces, ahorita está un poco complicado. La oración, pues nunca va a faltar, ¿verdad? Ese espacio íntimo que tenemos para con Dios, para hablar con Él y agradecerle y también, pues de ahí, pues meditar sobre todo lo que sucede. La Biblia siento que también es sumamente importante, ¿verdad? Como dice, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Y qué mejor alimento para el espíritu que sacar un tiempo para analizar la palabra de Dios, ¿verdad? Y la parte física, pues no la podemos abandonar, ¿verdad? Porque, imagínense, ¿verdad? ¿Qué hacemos sin salud, ¿verdad? No descuidarnos, practicar ejercicio, tener una dieta balanceada, demás cosas, pero siento que para ser templo del Espíritu Santo tiene que haber un equilibrio de la parte física, como lo dice Leo, y en la parte espiritual, ¿verdad? En el alma, en el ser. Y es que, digamos, de hecho nuestro compañero Edgar lo había mencionado, creo que en el podcast anterior, que, o sea, una cosa es pedirle a Dios, pero no solo podemos quedarnos en pedirle a Dios, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, no podemos pretender, eh, tal vez sonará feo, ¿verdad? Que Dios nos escuche siempre o esté ahí como acatando todas nuestras súplicas y tal, si en realidad no estamos siendo templo del Espíritu Santo, no lo estamos dejando que en realidad entre en nuestra vida y que trabaje de la manera en la que tenga que trabajar. Y eso requiere pues estarse, como Leo lo decía, no es solo físicamente uno, ¿verdad? Durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicios y tal, sino también espiritualmente. ¿Cuántas veces me tomo la molestia de hacer una oración, de darle un poquito de tiempo a Dios, de que entre en mí, realmente, o sea, de que entre en mí? Entonces, es parte de tener esa vida saludable, no solo una vida saludable de manera física, sino también espiritual, es dejar que Dios entre en vos, pero ¿qué estás haciendo para que Dios entre en vos? O sea, ¿cuántas veces en realidad a la semana le das tiempo a Dios, hablas con Él, eh, pedís perdón por tus pecados, eh, todo eso, te redimís por las cosas que sabes que no estás haciendo bien? ¿Cuántas veces tenés ganas en realidad de querer hacer las cosas bien? Porque eso es muy importante también. Muchas veces sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero no queremos mejorarlas. Estamos bien, estamos conformes a como las estamos haciendo, sabiendo que están mal. Entonces, ¿cuántas veces en realidad sabemos que las cosas están mal y decimos, quiero ser mejor que esto, quiero hacer las cosas mejor, y de ahí en adelante, pues, trabajar espiritualmente? ahí en esa parte, bueno, ustedes lo mencionaban y bueno, incluso yo también, decían ciertas cosas que eran buenas y ciertas cosas que eran malas, pero no sé qué les parece si tal vez hacemos como un tipo de ejercicio y vemos cosas que ensucian nuestro cuerpo versus cosas que lo limpian. ¿Qué creen ustedes que son cosas que lo ensucian? Ah, Tanto física como espiritualmente, ¿verdad? creo que hablando espiritualmente, y pues todos somos conscientes de que lo que más ensucia el cuerpo, el alma, el espíritu es el pecado. O sea, Sí, no hay manera de no relacionarlo, ¿verdad? Partiendo del hecho de que todos somos pecadores, por muy grande o por muy pequeño que sea el pecado, siempre ensuciamos y pues nuestro espíritu, nuestra alma, inclusive nuestro cuerpo lo ensuciamos, ¿verdad? Sabemos de pues que las drogas, el licor, todas estas cosas ensucian nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Porque nos van deteriorando. Pero el pecar, el no estar bien con el Señor, pues espiritualmente también nos van ensuciando y creo que, o sea, si estás cometiendo esos errores y no te pones en orden con el Señor, no te pones y pues a hacer las cosas como son,
y pues esa suciedad se va a ir acumulando y acumulando y acumulando hasta un punto en el que ya no hay salida. Creo que ese es el mayor problema, digamos, el pecado en cosas que lo ensucien. Ok, haciendo un análisis, ¿verdad? Puedo ver, por ejemplo, que mayoritariamente, bueno, hay casos, a muchos les agrada la Coca-Cola, ¿verdad? Y lo que son las comidas chatarra y todo esto. Yo siempre pues pensar, la Coca-Cola es súper deliciosa, pero qué tan bueno le hace a nuestro cuerpo una bebida que sirve para aflojar tornillos o para limpiar inodoros, ¿verdad? Imagínense. Legal. Entonces, creo que esa parte también es sumamente importante, mantenernos saludables con lo que comemos. Y pensando también en la parte espiritual y de nuestra mente, que siento que están muy conectadas, los rencores o aquellas broncas pasadas que dejamos ahí no resolvimos, cómo nos Ujú. dañan, cómo nos jode la mente eso de que, uy, pero ¿por qué hice esto? O nunca resolví esta bronca. Tal vez, eh, pues no pensamos en eso todo el tiempo, pero llega un momento donde estamos tan angustiados que esos fantasmas del pasado llegan y cómo nos atormentan, ¿verdad? Entonces yo siento que estar bien ¿cómo se llama? Con estas cuestiones, ¿verdad? O sea, como quien dice, no deberle a nadie, es sumamente importante para nuestra mente, ¿verdad? Sí, definitivamente, espiritualmente y psicológicamente y todo, ¿verdad? El perdón siento que es algo que se debe trabajar porque cuántas, incluso, bueno, puedo tal vez hablar de amistades y tal, cuántas personas no tienen traumas, por así decirlo, de la infancia o cosas así, porque que lo calan ya hasta su vida adulta por no poder perdonar a un papá, a un hermano, por ciertas cosas, ¿verdad? Por tener esos rencores ahí y es lo que y es lo que pasa, o sea, solo estamos alimentando cosas negativas. En cuanto físicamente, pues es claro que di las adicciones a lo que sea, porque hay de todo tipo de adicciones, tanto de Sí. drogas como de sexo, como de un montón de cosas que al final y al cabo, al ser una adicción, eh, es solo algo del momento. Y lo peor es que una persona adicta sabe que es solo algo del momento. O sea, sabe que está arruinando su vida, pero es capaz de arruinar su vida solo por ese placer del momento. Entonces, y puede pasar de muchas maneras, incluso hasta con tener tal vez una atadura emocional con una persona o cosas así, digamos. Son cosas que definitivamente pues van marchitando lo que somos, van marchitando nuestro ser y, y son cosas negativas para nuestra vida. Y creo que la buena Sí, noticia, perdón, Leo, dale, dale. no, que digamos, hablamos mucho de las cosas que nos ensucian tanto física y Ujú. espiritualmente, pero pues la buena noticia es que también hay cosas que nos Mm, limpian. eh, Primero la parte espiritual y creo que de ahí se desenlaza todo y, o sea, no hay mayor, no sé, no hay mayor cosa, por ponerle un sustantivo cosa, que nos limpie, que considero la gracia del Señor, o sea, esa que se nos da en el bautismo y que vamos recuperando cada vez que nos vamos cayendo, cada vez que vamos pecando, cada vez que vamos tropezando, la vamos recuperando, esa misma gracia con la reconciliación, que creo que es como la gran medicina de los cristianos, ¿verdad? El culmen de Eso es nosotros como los el cristianos, Vanish. Es exactamente. como el Vanish. La confesión, más el confesarse, no sabe, si usted es esas personas escépticas que tal vez cree que, no, ¿cómo yo le voy a contar a un sacerdote mis problemas? Y, o sea, más inténtelo una vez y va a ver el alivio que usted siente al dejar todos sus pecados ahí y cómo la gracia vuelve a usted. Literalmente, usted se va a Sí, sentir como un hombre nuevo. O sea, Y es que, de hecho, sí. o sea, cuando Sandoval empezó a hablar, yo lo único que pensaba es, tenemos el plus de la redención. O sea, es Ujú. eso, o no, sea, poder redimirse, poder decir, sabes que ya no aguanto más, ya no puedo seguir así, ya no puedo vivir más así y quiero empezar de nuevo, de verdad, o sea, ser un hombre nuevo, por así decirlo, y tener eso ahí, tener esa redención, saber que hay un Dios tan misericordioso que lo único que tenés que hacer es estar dispuesto a querer esa vida nueva.
Pues sí, de hecho, ahí tirándolo más hacia, ahí yo hacía, en lo que decía Arelis antes, eh, yo pensaba dos cosas. Uno, que hay que disfrutar del mundo y que el mundo no disfrute de nosotros, ¿verdad? El hecho de que seamos jóvenes no quiere decir que somos inmortales y que somos invencibles. Y a veces ese es el error de muchos de nosotros los jóvenes, ¿verdad? Que creemos eso. Y lo otro que yo pensaba, y otra cosa que ensucia mi cuerpo, y es algo que tal vez no hemos tocado mucho, que incluso nos llevan a no valorar nuestra vida, es el hecho de no valorar a los demás, o, Ujú. o de, o de no darles el lugar de persona que se merece a cada quien, ¿verdad? Porque así es. Y a veces yo pienso que esa es una de las cosas que más nos ensucia a nosotros como personas. Cierto. Eh, el hecho de, por decirlo de alguna forma, maltratar a mis pares, digámoslo así. Al menos alguna persona se pone a leer los 10 mandamientos y lee la parte, no sé, de no matarás. Y dice, ma, ese yo siempre lo he cumplido, yo nunca he matado a nadie. Pero si vos te pones a analizar, ¿de verdad nunca lo has hecho? ¿Nunca le has matado la esperanza a alguien con un comentario negativo hacia una, no sé, hacia alguna propuesta, una idea, un esto o algo? Simplemente que la persona te compartió algo y vos le dijiste algo negativo. Ahí le pudiste haber matado las esperanzas a esa Ujú. persona. Y, y, y qué tan importante es eh, llevar eso a los demás, ¿verdad? Porque a veces no soy solo yo. O sea, para yo sentirme bien conmigo mismo, yo tengo que estar bien con los demás y eso pienso yo que es muy importante, man. Y ahorita Y en es una... que el valor, Dale, Oscar. perdón, Mau, dale. Bueno, lo que pensaba es que el valor que yo tengo por mi vida es el mismo valor que yo debo tener por la vida de los demás, digamos. O sea, a ver, si yo aprecio mi vida, yo voy a apreciar mucho a las personas que tengo a la par, a mis amigos. No voy a querer que ellos anden en malos pasos. No voy a querer que ellos estén metidos tal vez en una adicción o que estén pasando por un mal problema. Yo busco la manera de decir, animarlo, de vamos hacia adelante. Es ese, el valor que yo tengo por mi vida es el mismo valor que yo le doy a las personas que me rodean. Ujú. Sí. Siento que ahora, Mauricio, ¿vas a decir sí, sí, algo? claro. Dale. Siento que ahora, ustedes pues, me imagino que lo perciben, vivimos una sociedad llena de ego y de individualismo enorme, ¿verdad? Ujú. Y cómo vivimos ignorando muchas veces los padecimientos de los demás, ¿verdad? Y de aquellos. Nos preocupamos tanto en querernos tanto nosotros que al final, muy bien, me quiero, me aprecio mucho y todo, pero cuando vuelvo a ver a mi derecha o a mi izquierda, estoy solo. Entonces, ¿qué valía tiene el haberme esforzado tanto por mí que al final alejé a aquellos que creían en mí, alejé a aquellos que me quieren, que me Ujú. aprecian y que para ellos soy importante? Entonces, Claro. es, es necesario poder siempre, desde el hecho de que yo me comienzo a querer y comienzo a respetarme como persona y muchas veces también comenzar a querer respetar a los demás. Muchas veces un amigo te puede mandar un mensaje y te pone, mae, ¿qué? Pura vida. Y uno dice, seguro este mae quiere un favor o seguro este mae me va a pedir algo prestado y le deja a uno en azul, ¿verdad? Hablando en términos ahí de, En ajá, Bistec. imaginar. Siempre a la defensiva, Entonces, sí. al final uno dice, pucha, ya, y luego ves las noticias, por ejemplo, recuerdan la noticia de este chico que comenzó a hablar con una amiga, un amigo, acá entrando a lo que sería la parte del hospital de Monseñor Sanabria, ¿verdad? Y él decía, es que a mí nadie me quiere, y es que aquí, allá y todo, y lo agarraron de vacilón, y cuando se dieron cuenta, se le tiró un carro y se murió. Y quizás esa persona no tenía que terminar de esa manera tan trágica. ¿Y por qué fue? Porque al final de cuentas, quienes estaban con él no se quisieron tanto ellos como para poder romper esas cadenas de los estereotipos y del ego para poder ayudarlo a él sin juzgarlo. Entonces, ¿qué tan fuerte puede ser eso, verdad? Y Sí, es, claro. Mae, dale, Arelis.
No, es que escuchando a Mauricio, ¿verdad? Al inicio yo decía, y es que en un punto se llegó a ser tan normal el no tener empatía por las demás Ujú. personas, por las personas que nos rodean, porque es cierto, sí, tenemos que amarnos a nosotros primero y aprender a querernos y a que nadie nos pase por encima, pero eso requiere, ok, nadie me pasa por encima a mí, pero yo no le puedo pasar por encima a nadie. Eso es lo Exactamente. que muchas veces no entendemos, porque se estaba haciendo normal el hecho de que para yo llegar a hacer lo que yo quiera, no me interesa quién me lleve en el camino. Entonces, estábamos dejando la empatía de lado. Por dicha, siento yo que eso está cambiando, que la gente está viendo que, ok, que amarme, que quererme a mí, es el primer paso para yo poder amar y respetar a los demás. También una vez recuerdo que en el colegio una profesora nos había dicho, su libertad acaba a donde inicia la libertad del otro. O sea, todos vivimos en la misma sociedad, en el mismo lugar y tal, entonces tiene que haber una armonía. O sea, y es a lo que Dios nos mandó al decir que amáramos a nuestro prójimo. Tiene que haber Ujú. una armonía y tenemos que entender que el quererme yo y el ser mejor yo no requiere pasarle por encima a los demás. No, así como nadie me pasa por encima, yo no le paso por encima a nadie. Sí, de hecho, ahí, bueno, tal vez ya como a manera de irlo tirando hacia el cierre, ¿verdad? Yo con eso siempre he pensado que hacer el bien con el que me trata bien es muy fácil y en realidad pienso que no tiene ningún mérito si lo vemos de esa forma, ¿verdad? Yo, yo lo veo más como que esto es global, esto no es solamente hacer el bien con el que me hace el bien a mí, ¿verdad? Es como dice el dicho, hacer el bien sin mirar a quién. De hecho, tomado de la Biblia, del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Donde dice en el capítulo 22, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Y ahí yo, digamos, yo el día que leía eso, yo decía, y vuelvo a lo que estábamos hablando anteriormente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cómo me amo yo? ¿Qué tanto me amo yo? ¿Qué tanto me valoro yo como para ir y amar a los demás, ¿verdad? Y ahí es donde a veces nos cuesta mucho, ahí es donde a veces, eh, ni siquiera nosotros nos queremos como para ir a jugar de que queremos a todo mundo, porque Ujú. también pasa muchas veces eso, que sí, yo soy, no sé, el que quiere a todo mundo, el que le presta la oreja a todo mundo, pero ¿qué también estoy yo para hacer eso? O sea, que también me siento yo como para andar haciendo eso. Y ahí es donde yo pienso que a veces tenemos que amarnos nosotros primero, pero de una manera, o sea, amarnos de una manera incondicional, casi como Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Ujú. Para nosotros poder practicar eso con los demás. Y es que no podemos valorar la vida del otro si no valoramos primero nuestra vida. Ujú. Correcto. O sea, y es que nuestro objetivo como cristianos es amar y valorar la vida del otro. A ver, los 10 mandamientos, todos conocemos la historia de Moisés. Dios le dio los 10 mandamientos, uno por uno, se los iba dictando y se los iba diciendo, con esto nos vamos a regir. O sea, eso es lo que vamos a hacer para hacer, y pues para estar bien con el Señor Una y mejor demás. sociedad. Ujú. Exactamente. Vino Jesús y dijo, ok, sí, están los 10 mandamientos, pura vida, sigámoslos usando, pero les doy algo mucho más fácil, una nueva ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, y ahí en la parte del Evangelio que Dios dijo, y amar al prójimo como a ti mismo. O sea, Sí. cuando nosotros idealizamos eso, cuando nosotros ponemos en concepto el amar al prójimo como a mí mismo, estamos cumpliendo absolutamente todos y cada uno de los mandamientos de los 10 mandamientos, y solo son como en 4 palabritas: amar al prójimo como a ti mismo, y estamos cumpliendo todos los mandamientos, Ujú. inclusive el amarme a mí mismo. Porque amándome yo mismo, amo a los demás, y viceversa, amando a los demás, amo a mí mismo, porque en el otro está la cara de Jesús, digamos.
y viéndolo Correcto. otro. Es que se dan, Dale, Are. dale, Mau, Dale, dale. ladies Ah, first. bueno, ok, es que, mae, es que el amarse uno mismo es donde nacen todos los valores. O sea, aprendes a respetar, aprendes a tenerle sentido a los sentimientos. Es todo, digamos. Si vos Ujú. no te amas a vos y no entendés todos esos valores en vos, no los puedes aplicar en nadie más. Entonces es súper acertado lo que dice Sandoval. Con esa ley cumplimos todos los mandamientos. Eso es lo primero con lo que se debe regir nuestra vida. Bueno, para agregar Dale, algo, Mau. ahorita que, bueno, Leo leyó la frase, aquí yo la tengo anotada, como 8 palabras juntas en una oración pesan tanto, ¿verdad? Y qué complicado es llevar Ujú. esto de la teoría a la práctica, para entenderlo de esa manera. Pero siento que eso es lo bonito de los retos, eso es lo bonito de aferrarte a algo, de seguir algo, de creer en algo, de tomar eso y plasmarlo. Y yo siento que como cristianos católicos que somos, día a día, esa frase la tendríamos que tener como pegada en el espejo cuando nos estamos peinando y alistando. Y recordarlo siempre, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Vean, cada cosa que uno haga, desde el hecho de decirle buenos días a una persona que se tocó, tal vez esa persona salió mal de su casa y usted dijo buenos días y tal vez le sonrió, usted no sabe quién es, tal vez no la vuelva a ver, pero esa persona dice, mira, hay motivos todavía para sonreír, hay gente que va bien, yo sé que es Ujú. válido, ¿verdad? Entonces siento que, no, tomemos esta oración más que como algo negativo, como yo lo planteé al inicio, o algo fuerte, tomémoslo como un reto bonito para ir mejorando nuestra sociedad en tiempos donde, como hemos reiterado muchas veces, estamos más solos y más encerrados en nuestras burbujas, ¿verdad? Que calza la perfección ahorita Ujú. y tratemos de ir rompiendo todo eso, ¿verdad? Obviamente de la mejor manera. Más sí, ya bueno, ahí tal vez como para ir cerrando, solamente hacer un llamado a eso, ¿verdad? A vivir. Ya sabemos que vivir es reconocer a Dios en nosotros y reconocer a Dios en los demás, haciendo el bien sin mirar a quién. Solamente para cerrar, yo quería dejarles una frase ahí que estaba leyendo ahora temprano, que dice así: no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes la vida para disfrutar de todo. Y con eso nos despedimos, ya saben, si les gusta el podcast lo pueden compartir y esperamos seguir recibiendo el apoyo de todos. No sé si tienen ahí nada más, De algo mi parte, más. Yo creo que, perdón, bueno, Mau. esta vez sí voy yo. Bueno, de mi parte, sí, tómense el tiempo de escuchar el podcast, analícenlo bien. Y así para cerrar, la reconciliación es uno de los actos que más nos ayuda a liberar todo. No vean esto al sacerdote como un simple ser humano igual que uno. Ese es tu medio de conexión para con Dios, para poder limpiarnos el alma y quitarnos ese peso que nos viene lastimando la espalda, ¿verdad? Yo era escéptico de la confesión, pero desde el hecho de que la he ido retomando, he sentido que mi vida es un poco más ligera, ¿verdad? Que mis pasos son más ligeros. Yo como para cerrar quería agregar que hay una palabra que es la pomada canaria para valorar mi vida y la de los demás, y es el amor. Madre, de verdad, o sea, dentro de un cristiano, amor es la clave, y dentro de un cristiano no cabe el odio, dentro de un cristiano no cabe el irrespeto, dentro de un cristiano no cabe la intolerancia. Simplemente amemos y respetemos en todas las formas, los colores y los sabores que hay, porque Cristo Jesús vino a la tierra a enseñarnos eso. Ese fue su objetivo. Ámense los unos a los otros. Lo que dijo Sandoval por dos. Muchas gracias por escucharnos. Nos Tuanis. escuchamos a la otra. Hasta luego. Chao. Bye.